¿Cómo estamos? Pues ahora vamos a ver el libro de Urantia. Este libro que ha dado tanto que hablar, es un libro que ha tenido realmente una mm, investigación a fondo, porque la gente cuando se encuentra un libro de esta magnitud, se siente pues atraído del libro de Urantia como que fuera un regalo de una revelación que va pues a ir haciendo que nosotros pues tengamos una noción exacta de lo que va a querer enseñarnos. Publicada en 1955 por la Fundación Urantia, el libro de Urantia nos presenta el origen de la historia y el destino de la humanidad. Responde pues preguntas sobre Dios, sobre la vida, sobre el universo habitado en la historia y el futuro de este mundo, e incluye una inspiradora narración de la vida y de las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. El libro de Urantia expone nuestra relación tanto con Dios, el Padre, con todos los seres humanos que son los hijos y las hijas de Dios, amorosos y por lo tanto hermanos y hermanas de la familia que van a unificarse en una misma creencia. Fíjense en que a partir de toda esta herencia que nos deja este libro, describe el destino eterno para la humanidad y también nos va a enseñar tanto cómo son las claves del progreso, tanto en lo espiritual, en lo material, que se va a ir formando. Este libro está tan... Les voy a mostrar seguido la portada para que nos vayamos familiarizando con él. Hay escritores que lo han tomado, bastantes, entre ellos está JJ Benítez, cuando hizo el Testamento de San Juan, que vamos a hablar sobre él después. Aquí vamos viendo cómo este libro está dividido en 4 partes. La primera es el que va a hablar de las revelaciones en este libro y que va a hacer todo lo que se va a ir eh, revel revelando acerca de cuáles son los inicios, los orígenes. En el 2020, que se le volvió a dar como un auge a este libro, empezaron a hacerse pues ya investigaciones más a fondo de todos esos seres descendientes a esa esfera en los estados espirituales, en todo ese trabajo que tiene la conexión con los seres ascendentes. Sus 3 estados que va a ir revelando en la diferente forma, tanto objetiva, eh, de irla pues comprendiendo. Las revelaciones que se van a ir haciendo aquí a la altura de esta obra, en la que vamos a irnos dando cuenta cómo se va a ir explicando desde el origen del ser humano, la evolución que tiene. Va a haber una sección en la que hablan de Adán y Eva, que vamos a irla dividiendo porque este libro tiene más de 2000 y tantas hojas. Entonces es difícil que en un solo video pues se pueda expresar todo, por lo cual hay que hacerlo, que lo vamos a hacer nosotros. También lo vamos a dividir en 4 videos para ir hablando de cada capítulo en específico, en las cuales van a ir tratando pues todas esas cuestiones científicas, filosóficas y religiosas, y que también va a abarcar tanto los aspectos morales, físicos y espirituales. Aquí vamos a ir viendo cómo se va a ir haciendo esta trinidad, en la que va a tener cierta explicación y que nos va a pues dar la idea de qué es lo que se está hablando en dicho libro. Todo lo que el ser humano se ha cuestionado, ¿sí?
por qué son las cosas, por qué estamos aquí, eh, qué es lo que buscamos, cómo se va cristalizando esos conceptos de las ideas. Eh, Algo que está pues muy interesante es que este libro va a tener este, mm, se puede decir, cosa tan interesante, porque fíjense en que cuando nosotros empezamos a ver este tipo de lectura, tenemos que tener una mente abierta. Esa mente abierta para que podamos comprender. En el libro de Urantia está también conocido todos los documentos eh, de Urantia, que le llaman también la Quinta Revelación. Es una obra literaria, espiritual, como hemos comentado, teológica, filosófica, y que se va a abarcar todo lo que está relacionado con Dios, con el hombre, con las religiones, con la filosofía y con los destinos del mismo. Como ya les he dicho, fue escrita entre 1922 y 1939 y publicada por primera vez en los Estados Unidos en 1955. En el texto se señala que ha sido escrito directamente por criaturas celestiales y que ocasionalmente hablan en primera persona, y al final de algunos documentos, pues empleando de un ser humano dormido como un modo, pues, de contacto. Existe controversia sobre el contenido e interpretación, mientras que en algunos se les considera como una revelación eh, espiritual y una obra filosófica. Para otros no pasa de ser solamente ciencia ficción. Una de las características distintas de este libro de Urantia es que no existe una interpretación oficial en su contenido. No existe ninguna organización que defina la ortodoxia urantiana. Cada lector va a tener que interpretarlo de acuerdo con su buen juicio. En el libro, que es de autor anónimo, vamos viendo el tema espiritual y el género didáctico que se le va dando. En en su forma de irlo haciendo, que fue difundida por esa fundación de Urantia, eh, va a darle la oportunidad de que se pueda pues tener más difusión, porque también una de las funciones es de que se hiciera en todos los idiomas, ¿sí? La palabra Urantia es de origen del libro Urantia y es el nombre con el que se le da al planeta Tierra según en el libro. Urantiano es así como que dijéramos pues un sinónimo de terrestre o terrícola. Algunas veces se utiliza este término para referirse al lector del libro o algún movimiento inspirado en él. Se les dice urantianos. El libro de Urantia fue publicado sin nombre del autor humano, o sea, es anónimo. Según la fundación de Urantia, principios de la década de 1920, el doctor William Sadri coordinaba un foro que, conforme pasó el tiempo, se fue convirtiendo en reuniones cosmopolitas que consistían en hombres y mujeres profesionales, tanto doctores, abogados, dentistas, ministros, maestros, junto con individuos de todo tipo, granjeros, amas de casa, secretarias, oficinistas o pues, trabajadores comunes de todo tipo. Aquí vamos a irnos viendo que este foro va a irse generando la comisión de contacto que recibió los documentos de Urantia. La Fundación Urantia formó parte de ese foro público. El libro de Urantia, por primera vez en 1955 en los Estados Unidos y en inglés. Desde entonces el libro se ha traducido en alemán, en coreano, en español, en estonio, finés, francés, neerlandés,
húngaro, italiano, lituano, polaco, portugués, rumano, ruso, sueco, están en una marcha de traducirse en la actualidad en chino, en checo, en esperanto, en persa, en hebreo, en hindi, en indonesio, japonés y ardú. Toda esta resolución pues jurídica que se le ha dado en el 2001, confirmada por apelaciones en el 2003, la fundación perdió los derechos de autor de la edición en inglés, por lo que el texto de las ediciones originales es desde entonces de dominio público. Todo mundo puede ocuparlo. ¿Sí? Copias completas de libros se encuentran disponibles sin costo en Internet, en formatos digitales y en todos los idiomas cuya traducción ya se ha completado. Esta publicación traducida en defensa del COPIC y de las traducciones corresponden aún a la Fundación de Urantia, con sede en Chicago, Illinois, en Estados Unidos. La traducción en español, que va a ser en 1993, fue realizada, a diferencia de todas las otras traducciones, por una empresa de traducción de la ciudad de Nueva York, que se dedicaba pues, a traducciones comerciales. El producto de esta traducción es un texto difícil de leer, con una sintaxis no natural y con perlas negras, como 15 en vez de 15. En el año 1999 se reeditó en la parte cuarta, introducida por completo con otras 3 partes retocadas para evitar pues errores de traducción notorios. En el 2009 se publicó la edición en español europea totalmente traducida del inglés en inglés. Estos textos originales en inglés se considera el texto fidedigno de las traducciones y concluye con una declaración que dice: puesto que el libro de Urantia es un producto de esfuerzo humano y por tanto imperfecto, debería consultarse el texto en inglés en caso de duda. La Fundación Urantia podría decidir refinar el mejoramiento de la traducción en ediciones posteriores. La Fundación Urantia tiene un equipo trabajando desde el 2011 para concretar una síntesis de las 2 traducciones. Fíjense, nos vamos dando cuenta cómo estos documentos que a veces hay corporaciones que se los quieren adjudicar, pero como ya vimos aquí perdió esta editorial, y que ahora nos da la facilidad de que cualquier persona pueda interpretarla, pueda hacer uso de ella. Claro que pues siempre se va a tratar de no alterar el contenido, ¿sí? De tener una comprensión, pero cuando vean el material que hay dentro del libro, realmente les va a asombrar. Les va a asombrar porque hay unas explicaciones que pues no han estado en otros libros, ¿sí? Ya les expliqué que JJ Benítez de sus libros sacó mucho contenido de este libro, entre ellos el Testamento de San Juan, que como les dije vamos a hacer un video especial, que ya teníamos uno, ahora que hago memoria, creo que ya lo habíamos hecho. Voy a hacer una revisión porque hicimos el libro primero del caballo de Troya, ¿sí? No recuerdo yo si hice el Testamento de San Juan, pero en caso de que no, lo vamos a hacer para que veamos qué tanto se tomó de este libro de Urantia. Pues todos estos acontecimientos que van pasando a través de del contenido. Este libro va a estar hecho por ciertas partes. En la primera se llama la
revelación, este libro de Urantia, alegra ser una revelación celestial. Más exactamente la quinta revelación que marca una época de la historia del planeta. Según su relato, la revelación que marcaron una época de evolución planetaria y que son los siguientes. En la primera revelación fue hace 500,000 de años, tras la aparición de las 6 razas de color, cuando el príncipe planetario Caligastia fundó la ciudad en Medio Oriente llamada Dalmatia con el propósito de ayudar a convertir al hombre en cazador, al labriego, o sea, hacer esa conversión. Antes eran cazadores, ahora eran labrar la tierra. ¿Sí? Y va a ser durante 300,000 años, funcionó pues perfectamente todo eso, pero con la revelación de Lucifer y la adición de Caligasta, en su casa el plan se interrumpió y muchos de los avances pues sociales logrados se revirtieron por las confusiones posteriores. Eso es lo que habla, de eso trata la primera revelación. La segunda revelación, que ya les dije que vamos a hacer un video de cada uno, pues para extendernos en los temas. La segunda revelación que tuvo lugar hace más de 37,000 años, cuando Adán y Eva llegaron a Urantia y se establecieron en una zona llamada el Edén, lo que era el jardín del Edén, recordarán, con la misión de mejorar la calidad genética de la raza humana a través del cruce de esta con su progenio, y esto no llegó a concretarse, por cierto, por 117 años, comentan. Después de su llegada a Eva, cayó en un error de procrear con un humano, contraviniendo las indicaciones divinas que solo su progenie podía proceder de esa manera una vez que hubiera alcanzado el 1,000,000 de individuos. Este error de Eva y la decisión incondicional de Adán de acompañarla a su consorte a cualquier destino y que le correspondía por su error, hicieron que ambos perdieran su condición inmortal y que 4 siglos después de la falta murieran por vejez. Ahí van a ir explicando eso. En la tercera revelación fue realizada por Maquiventa y Melquisedec, quien se presentó en Palestina hace cerca de 4,000 años con el propósito de mantener vivo el monoteísmo, porque iba en franco retroceso en todo el planeta, y pactó con Abraham que si él y sus descendencias mantenían la fe en un Dios monoteísta, de su pueblo nacería un enviado de las alturas. Ya cuando hablamos de la cuarta revelación, que aquí van a hablar de Jesús de Nazaret, con el doble propósito de revelar la personalidad del Dios al hombre, actuando en cada ocasión como habría actuado Dios mismo de haber estado aquí, y de revelar al universo la personalidad de una criatura humana consagrada de cumplir pues la voluntad de Dios. La quinta revelación es en realidad todo el libro de Urantia. Aquí quise pues irles mencionando esto porque esa visión general que vamos a ir viendo y que se divide en un prólogo y 4 partes, como ya vimos. En el prólogo describe detalladamente los términos, los conceptos que se emplearán a lo largo del libro. Algunos conceptos son redefinidos de un modo muy concreto para especificar el significado que habrá de tener a lo largo del libro. Dios manifiesta personal de su deidad, divinidad y medida semejanza de la deidad y de las deidades, entidades creadas y sostenedoras del universo. También va a hablar de otras necesidades como definiciones completas por ser originarios del libro de Urantia. En la primera parte del universo central de los superuniversos,
En esta parte se describe al Padre universal, al Hijo eterno y al Espíritu infinito, la Trinidad del paraíso, la isla del paraíso, las personalidades que elevan de la administración universal, el universo central de Abona y los superuniversos, tanto el orden en el aspecto espiritual, ministrantes, los huestes serafícas del universo, centrales y de los superuniversos, tanto sea en el cuerpo, de la finalidad, entre otros temas. Aquí vamos a ir marcando en la segunda parte el universo local. Se describe como una forma de crear el universo local al Hijo de Dios, de los universos locales, del Espíritu, de la Madre del universo local, la implantación de vida, los portadores de vida, las huestes seráficas de los universos locales, los Adanes, las Evas planetarias, los mundos habitados y las épocas planetarias de la rebelión de Lucifer y la unidad universal, entre otros temas. Esto es como un índice, como algo de lo que se va a hablar en el libro. La tercera parte, la historia de Urantia, describe la historia del planeta Tierra, desde antes de que se formara el sistema solar hasta la época de Jesús de Nazaret. Incluye un análisis geológico, sociológico y cultural de la evolución. Algunos títulos son El origen de Urantia, El establecimiento de la vida en Urantia, La primera familia humana, La raza evolutiva en color, El supercontrol de la evolución, la rebelión planetaria y la institución humana primitiva. Todo este desarrollo y este estado, la falta de Adán y Eva, las criaturas intermedias y la evolución del matrimonio, los pues, orígenes de la adoración, la evolución y los conceptos entre Dios y entre los hebreos, la deidad y la realidad, el origen y la naturaleza y los ajustadores de pensamiento, la supervivencia de la personalidad y el ser supremo, entre otras partes. En la cuarta parte y la enseñanza de Jesús que se ve, relata la vida completa y detallada de Jesús de Nazaret y de sus enseñanzas, desde antes de nacer hasta después de morir, año por año. Este relato ocupa el tercio total de las páginas del libro. Las tres partes anteriores van a ir conformando pues todo un marco conceptual, dando una interpretación de vida de Jesús. Incluyen títulos como el nacimiento e infancia de Jesús, los años de la adolescencia de Jesús y la transición, Juan Bautista, el bautismo, los 40 días, los 12 apóstoles, el monte de la transfiguración, la resurrección de Lázaro, la tradición y el arresto de Jesús, la crucifixión, el periodo en la tumba, la resurrección, la aparición de morontiales de Jesús, el advenimiento del Espíritu de la verdad, la fe de Jesús, entre otros. Todo este contenido teológico y cosmológico en el libro de Urintia va a declarar la existencia de un Dios trino, personal, autoconsciente y volitivo, que es creador y sostenedor del universo y está motivado en toda esta relación con esas criaturas primordiales, tanto en cuestiones de amor. Define el amor como un deseo de hacer el bien a los demás. Declara que lo que respecta a las criaturas del universo, Dios es ante todo el Padre. Si bien toda esta semejanza del cristianismo no es una extensión ni una incisión de él, presenta una nueva perspectiva tanto en el dogma de la Trinidad y en la divinidad de Jesús de Nazaret. Describe toda la personalidad de mente universal, toda la coordinada con la divinidad de Jesús, del espíritu creativo del universo local, por lo cual se puede equiparar a una madre en término espiritual, pero niega dogmas cristianos como la virginidad de María, la doctrina del pecado original, la expiación, el infierno,
el purgatorio, la resurrección de la carne, aunque ofrece explicaciones para estas posturas teológicas. Va a ir describiendo el universo como maestro para concentrar toda la isla eterna del paraíso, que es el punto focal y de la morada eterna de la deidad, y va a informar sobre la existencia del universo central llamado Ajabona, que se envuelve en una isla del paraíso formando hace más de 1.000 millones de mundos organizados en 7 niveles concéntricos, tanto en el paraíso como en Ajabona. Son descritos como coeternos con las deidades, así como con todos los habitantes y nativos de ese universo central. Pues hay cantidad y cantidad de que podemos hablar de esto, todo lo que incluye este libro, esos temas con historia, de sociología, de paleontología, de arqueología, de evolución y de otros muchos más, que se hace el marco conceptual total de este libro. Sostiene la existencia de una vasta organización universal creada en gran parte para fomentar tanto la evolución de las criaturas materiales hasta el nivel de perfección paradisíacas, basándola en esa evolución de experiencias y de criaturas. Podemos hablar de todo este contenido, que es demasiado, porque ya les dije que pues abarca más de 2.000 hojas. Los símbolos del emblema de la Trinidad del Paraíso, que son 3 círculos, uno grande, otro adentro y otro más chiquito, que es el símbolo característico de los lectores del libro de Urantia, que consiste en estos 3 círculos concéntricos de color azul celeste sobre un fondo blanco, y es una marca registrada de la Fundación Urantia en los Estados Unidos. Esta Fundación Uranta ha publicado una política sobre el uso de este símbolo, que permite, entre otras cosas, su uso en bodas, funerales, servicios de adoración. La fundación coloca este símbolo en las portadas del libro de Urantia y lo utiliza para identificar sus publicaciones, así como otras organizaciones afiliadas a ello. Este símbolo, pues va a surgir del mismo relato del libro. En él se dice que el emblema de la Trinidad del Paraíso son 3 círculos concéntricos que representan la eternidad, la infinidad y la universalidad de la Trinidad. Fue usado como estandarte en los huestes leales del Padre Universal en los tiempos de la rebelión de Lucifer, y también por Melquisedec como su insignia durante el curso del ministerio en los tiempos de Abraham. Van a ver también todas ese concepto de las críticas que existen, pues la opinión de que el libro Uranta ha sido pues simplemente una limitada repercusión desde su primera publicación en los años 50. Además ha recibido críticas en diversos ambientes, tanto teológicos como científicos. Su crítica más conocida es la de Martin Gardner, quien publicó un libro sobre el tema Urantia, revelación divina o negocio editorial, donde expone una investigación sobre el origen del libro Urantia desde las perspectivas de algún lector. Es una crítica poco seria, realizada con un notorio desconocimiento del texto y de su totalidad. Hay un análisis de las debilidades de esta crítica realizada por David Carrera Ibáñez, siguiendo la estructura del libro de Gardner, capítulo a capítulo. Otros lectores, sin embargo, han encontrado en esta obra de Garnell la explicación de lo que no entendían con exactitud y la falsedad contenida en el libro, dado como resultado el abandono de su estudio. La crítica como libro revelado de Martin Gardner ha expresado la opinión pues personal de que el libro de Uranta ha tenido muy poca influencia hasta la fecha, que se presenta como una revelación celestial, mientras que incluyen conceptos ya expresados por otros autores humanos, que no es totalmente coherente con los
principios cristianos existentes y que es excesivamente largo y complejo. Como respuesta, sus adeptos refieren a documentos fundador público y legal y la institución de la declaración de un fideicomiso para la creación de la Fundación Urantia, con el fin de confirmar los propósitos del libro de Urantia. Relacionados con esta crítica y sus enfoques en el crecimiento religioso a largo plazo de los individuos más que en crear una religión o una institucionalizarla. Como se han dado cuenta, todas estas críticas que se han hecho a lo largo de esto, pues ya hemos visto de que pues a veces hay intereses creados, a veces es por analizar un texto y pues aquí argumentan que tenía desconocimiento al respecto de estas críticas, pero lo vamos a dejar ahí, vamos a irlo desglosando, vamos a irlo platicando en otros videos, vamos a hacer 3 más, ¿sí? Pero ya tocando los puntos específicos en los cuales ustedes van a sacar sus propias conclusiones y vamos a irnos dando cuenta en qué aspectos a cada individuo según sus conocimientos personales le va dando esta interpretación. Lo que sí les puedo decir que es un libro de que pues sí lo tiene uno que leer, sí lo tiene uno que leer para que no le cuenten a uno, para que uno saque sus conclusiones con una mente abierta, con una actitud de investigación, ¿sí? Porque en realidad ese es el punto de todos los libros. No nomás es desarrollar un tema o leer un libro nomás por leerlo, sino ver como una forma de que nos dé la oportunidad de que nosotros nos hagamos investigadores. Hay que buscar más libros, hay que buscar más textos, pero sí estaría muy recomendable de que pues lo empecemos a leer y que sacamos nuestras conclusiones personales. Pues esto ha sido todo por hoy y pues nos vamos a ver en el próximo capítulo de Urantia para ir platicando de su contenido. Que pasen una buena tarde y esto ha sido todo por hoy.